Es momento de recibir a Leslie Bárbara Borraber y Alejandro Ronchetti. Ellos son integrantes del proyecto del Corredor Biológico en Vicente López. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, hablábamos detrás de cámaras un poquito, ¿no? Analizando cómo es en general, ¿no? La situación de cada municipio con respecto a la cantidad de espacios verdes que tiene por habitante. Y Vicente López está necesitando más espacios verdes, ¿no? Sí, creemos que Vicente López es uno de los municipios de la zona norte con menor superficie de espacios verdes por habitante. ¿Aproximadamente cuánto? Calculamos que aproximadamente 2,5 metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos 16 metros cuadrados por habitante. Ok, es decir, un porcentaje muy mínimo. Muy bajo. Sí, muy bajo. Sí. Cuéntenme cómo es este proyecto del corredor biológico, cómo surge esta iniciativa que plantearon ustedes, incluso la presentaron en el Consejo Deliberante de Vicente López. Sí, así es. Bueno, nosotros formamos parte del Club de Observadores de Aves de Vicente López, del COA. Y bueno, como miembros del COA siempre estamos por la costa observando aves o en la reserva de Vicente López. Sí. Y conocemos algunos lugares dentro de la costa de Vicente López que tienen características únicas, que son lugares que son muy similares a las épocas en donde la costa era puramente nativa. Claro. Si bien hay muchas zonas de relleno, esas zonas que son de relleno se han naturalizado. Mira. Entonces, lo que es importante es que esas zonas que se naturalizaron se puedan conservar, porque son como pequeñas islas de biodiversidad donde hay abundancia de especies. Para que el vecino se ubique, ¿no? Ustedes que recorren a diario la costa, darles un ejemplo para que el vecino vaya a la costa y diga, ah, mira, esta zona es una zona pura, se podría decir, ¿no? Donde la naturaleza no ha tenido una intervención fuerte. Sí, en donde básicamente lo urbano no se comió todo lo natural, ¿no? ¿En qué partes más o menos? Nosotros distinguimos 6 lugares en el proyecto, ¿no? El primer lugar es la Reserva Vicente López, que sería genial que se siga manteniendo la reserva. Luego hay una bahía que continúa la reserva de Vicente López, que es entre la reserva y el Paseo del Viento, que se llama, es un paseo que está en Vicente López. Entre esos dos nodos, entre esos dos lugares hay toda una bahía en donde hay un juncal que es impresionante, es una zona de defensa costera muy buena, en donde hay una... hagamos un paréntesis, defensa costera, porque uno dice más allá de lo que es a la vista, el ver, bueno, lo que son los juncales, el rol que cumplen, que es importantísimo, ¿no? Sí. Es una defensa de la costa en la cual permite que no se erosione la costa, ¿no? El junco frena ese movimiento del agua constante, que bueno, que el agua continúe comiendo tierra. Claro, ¿no? tal cual. Entonces el junco frena ese movimiento, esa velocidad del agua, y atrás del junco se depositan sedimentos. Se va formando la costa, ¿no? Entonces eso permite que él no se coma la costa, como decías, y que además atrás empiecen a formar lo que continúa la costa de manera nativa, que son los matorrales, los bosques ribereños, los sauces, los ceibos, y eso se va formando de manera natural, ¿no? El propio río, el movimiento del río, todas las semillas que vienen con el río, la fluctuación normal, hace que se forme naturalmente esos ambientes naturales. Este era el segundo lugar el segundo punto que me marcabas. ¿Hay más? ¿Hay 4 más? Sí, ¿querés contarlo? Bueno, el punto siguiente está muy pegadito al humedal, que ese juncal consideramos que es un humedal, porque es un ambiente acuático que es el que originariamente se encontraba a lo largo del Río de la Plata. Vicente López en aquella época, en sus orígenes, estaba, digamos, la primera franja era de bañados. En los mapas antiguos figura bañados costeros. El segundo sitio, el segundo nodo, sería la parte norte del Paseo del Viento, que son matorrales de chilcas, que es un arbusto no muy alto, que está combinado con cortaderas. El nodo siguiente sería el Círculo Militar, ¿no? Un humedal que hay en el Círculo Militar, que es bastante interesante, que también es mucho más chiquito que ese, pero que se ha formado espontáneamente y que hay especies que no se encuentran en el otro sitio. Bien. El punto siguiente ya sería lo que llamamos Predio Irigoyen, que es una pequeña península de 7 hectáreas aproximadamente a la altura de la calle Irigoyen y Río de la Plata. Y el punto siguiente sería, bueno, de importancia para nosotros, sería el Arroyo Rayo, que estaría justo en el límite entre Vicente López y el Parque de los Niños. Claro, el Arroyo Vicente Rayo, López y Capital. Y Capital, correcto. Y sería el último arroyo natural
el último tramo de arroyo natural que le queda al partido, sin entubar, sin canalizar. Bien. ¿El proyecto qué contempla en base a todo este reconocimiento, ¿no?, del ambiente, de todo el ecosistema que hay en la costa de Vicente López? ¿Qué es lo que contempla? ¿Qué es lo que busca? Básicamente es la protección de estos nodos, porque estos nodos son fundamentales para la conexión entre sí, de algo que nosotros capaz que vemos, que observamos, pero la mayor parte de la gente no, que son las aves que transitan un corredor mucho más grande que lo que hay en Vicente López, que es todo el corredor del Río de la Plata. Hay especies que migran desde la Patagonia hacia el norte, ¿no? Pensemos en el Paraná, aguas arriba, que es una conexión maravillosa, ¿no? Y nosotros tenemos, claro, son pequeñas islas en donde las aves y muchos otros animales también utilizan para nidificar, para alimentarse, para criar, ¿no? Y en alguna época están. Entonces es necesario que estos pequeños lugares continúen, y son esas islas que queremos que se mantengan, que se conserven, que tengan alguna protección, que la costa no cambie. ¿Cuál sería esta protección específicamente? La protección es que no se modifique como la costa tal cual, es que no haya construcción, que no se cemente, que no se derriben los juncales para poner cemento. Desde ese límite hacia el río, que no se haga ningún vial costero. Tal cual, que la parte pública permanezca pública, que haya un sendero que se pueda caminar. Imagínate pensar caminar desde Capital Federal hasta San Isidro por la costa, ¿no? Y no podemos hacerlo porque hay muchos ambientes, muchos espacios que son privados. Entonces sería fabuloso que este corredor esté conectado además por senderos para que se pueda disfrutar, que se pueda caminar, pero más allá de eso, que si estos senderos se construyen, que estos lugares sigan manteniendo esas características del juncal, del matorral, de los bosques de ceibo, porque esos son los que le dan la pertenencia, el alimento, el sustento, el hábitat, la protección de la erosión, la mitigación del cambio climático, un montón de funciones. No solo a ellos, sino también a nosotros, porque la verdad es que necesitamos espacios verdes, más aún con la contaminación inmensa que hay, viviendo la gente que vive en el conurbano bonaerense. Pensemos, hay personas que viven pegadas a lo que es el SEAMSE, pegadas a lugares que son basurales a cielo abierto, y conservar un lugar que no esté contaminado es realmente importante, ahora y para el futuro claramente. Qué importante es también que los vecinos colaboren con esto, ¿no? Sí, así es. Porque los vecinos son los que transitan a diario la costa, son los que están todo el tiempo en contacto con ella, y el hecho de poder complementarse con todo el ecosistema que está funcionando ahí. Tal cual, por eso la educación ambiental es muy importante, y como miembros del COA lo que hacemos también es dar charlas, ¿no? Charlas en la reserva. Por ejemplo, dentro de 2 semanas vamos a hacer una charla en la reserva de Vicente López para contar qué es la visión esta del corredor biológico, y también cuál es la importancia que dentro de las ciudades urbanas, no solo en Vicente López, sino en todas las ciudades urbanas que tienen costa, cuidemos la costa, que no le demos la espalda a la costa, sino que la costa forma parte del ambiente y que hay que protegerlo y que mantenerlo nativo, natural, verde y no gris. Chicos, ustedes que recorren a diario, Alejandro, contame, ¿cómo ven la costa? ¿Hay que estar todo el tiempo haciendo algún tipo de limpieza, de juntar la basura que se encuentra? ¿La gente cuida, la gente suma o no suma? Bueno, justamente una de las tareas que realizamos periódicamente desde el COA es, son jornadas de limpieza de la costa en diferentes lugares. Con voluntarios, ¿no? Con voluntarios, es todo trabajo de voluntarios. Aproximadamente deben haber entre 40 y 60 voluntarios que sin recibir dinero a cambio lo hacen en forma voluntaria. Aproximadamente 2 limpiezas por mes. Y ahora en poco tiempo, si no me equivoco, es el 15 de septiembre, se va a realizar una gran jornada de limpieza en todo el país, promovida por Vamos a Hacerlo Argentina y Aves Argentinas, que es nuestra institución madre. La mayor parte es basura, residuos plásticos. ¿Hace cuánto tiempo que hacen estas limpiezas? Bueno, varios años. Sí, 2 años cumplió aproximadamente, que hay como una organización y que se hacen mensualmente. ¿Hubo un cambio en la cantidad de basura que encuentran? Sí, porque ¿Un cambio para bien o un cambio para mal? No, para bien, y esto es constante, no es una actividad que se pueda dejar de hacer porque el río devuelve la basura que la ciudad está eliminando, ¿no? El movimiento es constante, si se dejara de hacer, la costa se acumularía de plástico, ¿no? ¿Cómo sigue el proyecto ahora, chicos? Lo presentaron en el Consejo Deliberante de Vicente López, y ahora ¿cómo son las etapas a seguir? Lo presentamos en el Consejo, se lo presentamos al Intendente, estamos esperando una devolución, ya pedimos una reunión, y también queremos presentarlo en el Consejo, hacer una exposición acerca de la importancia, de los objetivos y de todas estas zonas que estamos mencionando. El proyecto tiene como 80 páginas, hemos desarrollado cada ambiente y lo que queremos para cada ambiente, así que
que, bueno, nosotros hacemos la movida para poder concientizar acerca de la importancia. Los vecinos, ¿cómo pueden sumarse al equipo de ustedes, a estas jornadas, a estas charlas que realizan? ¿Cómo pueden informarse, estar en contacto? Bueno, desde el COA, ¿no, Ale? Sí, desde el COA Vicente López estamos realizando también difusión a través de las redes sociales. Sí. Y es la mejor forma de estar informados. Sí, totalmente. Y con todas las edades, ¿no? Porque de todas las también edades. Los jóvenes ven todo a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Y qué importante llegar a ellos, que son los que tienen que seguir transmitiendo este mensaje, ¿no? Y las acciones de todos, ¿no? Porque somos todos igual, ¿no? El que es el profesor, el que es el estudiante, cuando estamos juntando basura, somos todos lo mismo en un mismo objetivo. Así es. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Así que, bueno, vamos a seguir cómo sigue adelante el proyecto. Ojalá que vaya bien, de una buena manera, y que haya una linda devolución, porque es realmente importante cuidar el espacio verde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.